Bueno, gente, y llegó el gran día. Estamos aquí en el Banco Central del Paraguay justamente para iniciar esta gala de ballet, por supuesto, con la profe Alex. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Llegó el día, profe. Ah, sí, esperado. Estamos con todas las bailarinas esperando, con la gente invitada, representante de Novo Dance, directoras, y la representante Elizabeth Binader, también directora de Novo Dance. Estamos esperando la llegada de los demás directores y bueno, ya estamos por empezar. En 20 minutos. En 20 minutos. Y bueno, profes, podemos hablar con ustedes también. Yo les cuento una cosa, la profe Alex estuvo desde tempranito acá y no saben lo que es estos preparativos. Las bailarinas están listas, prestas, ya con las puntas puestas. Así que, profe, yo quiero que nos cuenten ustedes qué van a presentar el día de hoy. Bueno, la Academia de la profe Elizabeth Binader va a presentar un cuadro que se llama Pachamama, que es danza argentina, folclore popular, y presenta otros dos cuadros que es danza española y un contemporáneo. Buenísimo. ¿Y vos, profe? Y Novo Dance Company presenta un baile con unos cubos un poco moderno, se llama 5 movimientos, también bailamos con unas barras y jugamos un poco con lo que es iluminación y bailamos la música Royals, pero un poco editada y un poco más moderna. Me contaron que es una especie de jazz, pero más moderno inclusive. Y es una mezcla, es un estilo un poco nuevo que no llega a ser ni jazz ni contemporáneo, está ahí en el medio, es un poco más lírico porque se usa un poco más la música. Y aquí estoy con otra grande de la danza. Susi Saco, ¿cómo estás, Susi? Pero muy bien, encantada y muchas gracias por esta nota. Bueno, Esta belleza acá al lado. gracias, Susi. Bueno, les cuento que ella va a presentar, bueno, sus chicas van a presentar lo mejor que tienen en esa academia, ¿verdad, Susi? Contame un poquito. Y vamos a hacer un número español de la coreógrafa Rocío Rolón que van a hacer esta noche. Y es un flamenco estilizado, ¿verdad? Okay. Que van a hacer las chicas mayores. Y después el Ballet Minbipa va a presentar un cuadro que se llama Independencia. Hermosísimo. Sí, estuve investigando y se fueron por todos lados ya, ¿eh? Sí, ese cuadro justamente estuvimos haciendo en Egipto este año y esa misma grabación que se hizo con la banda de la policía acá es la que se utilizó allá en el Cairo, y esa es la que vamos a hacer esta noche aquí. Bueno, realmente estas representantes de la danza paraguaya son únicas y tengo el privilegio de disfrutar y ustedes también, gente, así que quédense con nosotros. Susi, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos y bueno, que sea un éxito y que le guste al público lo que vamos a hacer esta noche.